un epígrafe para iniciar este homenaje. Es un poema escrito por Ramón Xirau, titulado Domingo, a mis padres, Joaquín y Pilar. Difícil decirte, siervo, perfiles del campo, cobres que cantan, flores que anidan, pájaros desconocidos, todo gozo está presente en nosotros. Difícil, alba es la tarde. Hasta ahí el poema que está en el libro Naturalezas Vivas de Ramón Xirau. La Academia Mexicana de la Lengua rinde homenaje al poeta, filósofo, maestro y editor Ramón Xirau en su centenario. Autor de una obra plural y versátil, como coinciden en señalar don Fernando Serrano Migallón, don Eduardo Matos y doña Angelina Muñiz Huberman. Es también un ejemplo de la forma en que las humanidades han alimentado y cimentado la cultura mexicana e hispánica contemporánea. Hombre puente, lo llamó Octavio Paz. Esa caracterización exacta disimula, sin embargo, la dualidad de su persona, comprometida, por un lado, con el quehacer material de la cultura, desde la enseñanza en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la edición de una revista como Diálogos, que editó durante muchos años para el Colegio de México, entre otras cosas, y del otro, con su capacidad visionaria para articular desde una conciencia crítica universal los saberes de que fue depositario. Esa capacidad o capacidades incluye el aspecto material del saber hacer las cosas, el aspecto material del saber hacer las cosas. Por ejemplo, hacer una revista, dar una clase, hacer un libro. Y la vertiente visionaria del individuo, capaz de saber dónde levantar un puente, la faceta política, capaz de organizar a los participantes de la construcción de esa arquitectura, de ese puente, de esa revista, de esos libros. Perteneciente a la España peregrina del exilio, Ramón Xirau escribió su poesía en su lengua materna, el catalán, y el resto de su obra en castellano. El catalán fue para él una puerta hacia la cultura provenzal y hacia los poetas mediterráneos como Dante. El español, un instrumento para apropiarse del mundo de la cultura en el sentido más amplio. Hijo único del filósofo Joaquín Xirau Palau, rector de la Universidad de Barcelona, fallecido en un lamentable accidente que presenció Ramón, nuestro amigo y maestro que publicó desde muy joven ensayos, poemas y artículos. Al cumplir 40 años, da a conocer su introducción a la historia de la filosofía, una obra singular cuya influencia se dejará sentir a lo largo de generaciones. Y hago énfasis en la juventud de Ramón Xirau al hacer una introducción a la historia de la filosofía. Desde esa plataforma, desde la Universidad Nacional, el Colegio de México, la Academia Mexicana de la Lengua, el Colegio Nacional, Ramón Xirau desarrollará una obra en el aspecto estrictamente filosófico que repasará una y otra vez esa historia que él mismo había escrito. Es decir, desde esa perspectiva, Ramón Xirau habría escrito su introducción a la historia de la filosofía y en cierto modo habría continuado reescribiéndola a lo largo de sus diversos ensayos, actualizándola. Los pensamientos de Michel de Montaigne, Blaise Pascal, René Descartes, Hegel, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl y Heidegger, sin olvidar los atisbos de los místicos españoles, alemanes, renanos y austriacos, que serán pasados por la tela juiciosa
de este enciclopedista que sabía dialogar con su sombra poética. Y decir enciclopedista es decir, en cierto modo, hombre del Renacimiento. Pensamiento discreto y en voz baja, aunque no menos influyente por esa razón, el de Ramón Xirau recuerda el saber de filósofos como su maestro José Gauss y en Francia Alain y en España Javier Zubiri, más que de Ortega y Gasset. Y no extraña que Ramón haya sido uno de los jóvenes que con mayor asiduidad visitaron a Alfonso Reyes, como consta en el diario de este. Son decenas las entradas de Xirau en el diario de Reyes, donde Reyes da cuenta de que le va leyendo un texto u otro y compartiendo con él distintos momentos de la vida literaria. Quizás en esto haya, en el caso de Reyes, una especie de inclinación del padre al que perdió a su padre, que es Ramón, y en cierto modo una relación, digamos, filial, adoptiva. Hay que decir también que Joaquín Xirau es un filósofo que se interesó mucho en los problemas de la filosofía, la amistad y el amor. Y esa vertiente la va a seguir continuando, interrogando Ramón Xirau. Más allá de sus cursos, de sus artículos, ensayos y libros, Xirau ejerce un ascendiente desde la plataforma de la revista Diálogos, que sería uno de los modelos de plural de Octavio Paz. Y hay que decir que Diálogos es una revista que no solo es poética, literaria, filosófica, sino también política, crítica de arte y visionaria. Ahí se tratan temas que tienen que ver con la ciencia y que tienen que ver con el mundo contemporáneo. Su vivacidad inteligente es capaz de enfrentar el nihilismo y el conformismo sin perder el sentido y el gusto que no podría haberse dado sin el ancla de una obra poética escrita en catalán, es decir, desde la otra orilla de la lengua castellana, que es la lengua catalana. Ejemplo de libertad interior y de soberanía y dignidad intelectual, Ramón Xirau es un guía cuyas lecciones han sabido escuchar en España Andrés Sánchez Robaina y en México José María Espinaza, Roger Bartra y algunos otros, entre los cuales me incluyo con gusto. Su capacidad de armonización e integración no fue un secreto, como lo muestran los testimonios de don Fernando Serrano Migallón, don Eduardo Matos y Angelina Muñiz Huberman. Y a continuación doy el comentario a las intervenciones de los académicos mencionados. Don Fernando Serrano Migallón evoca en su testimonio la pluralidad y riqueza de intereses e inclinaciones intelectuales de este hombre puente que diría Octavio Paz y que Serrano prefiere llamar hombre canal entre América, México y España, entre la poesía, la literatura, la filosofía y la ciencia. El hecho de que se haya formado en la universidad y que haya hecho sus estudios de preparatoria en México, imprimió, según Serrano Migallón, unas de rasgos particulares a su figura, fraguada y marcada decisivamente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Agnóstico y a la vez creyente, crítico y poeta, Xirau escribía en catalán su poesía y se expresaba en español al escribir ensayos y apuntes. Y su paso por la UNAM, el Colegio de México, el Colegio Nacional, es resaltado por don Fernando Serrano Migallón como un dato de integración y habla él de Ramón Xirau como uno de los más eminentes representantes, más creativos del exilio español en México, un emblema, como digo, de la integración y de la capacidad de adaptación del exiliado. A su vez, Eduardo Matos discurre emotiva y amorosamente acerca de su amigo y maestro Ramón Xirau y de su esposa
Ana María y Casa de Shirau, en una jubilosa y feliz intervención en que reconoce la deuda que tienen las generaciones con el autor de Introducción a la Historia de la Filosofía, escrita por Shirau. Eso hay que también resaltarlo, la escritura de Shirau como filósofo. En su intervención, Eduardo Matos ha hecho la lectura de un par de poemas del autor y así trae a este homenaje la presencia de la voz del propio Shirau. Prosigue haciendo ver que el poeta Shirau supo cantar la luz tanto como la presencia de sus seres queridos, y da lectura así a dos poemas, uno dedicado a la muerte de su hijo Joaquín en 76 y otro a la presencia luminosa de su esposa Ana María Icaza de Shirau, su compañera de vida. Evoca Eduardo Matos las reuniones que en su casa la pareja ofrecía a amigos como Miguel León Portilla, doña Ascensión Hernández Treviño, María Eugenia Mora y don Joaquín Díez Canedo Flores. Recuerda cómo luego de la muerte de Ramón, Ana María se dolía intensamente de su ausencia, evocando el muero porque no muero de la monja Jerónima, una intervención emotiva y llena de afecto, y yo mismo podría dar testimonio de ese duelo de Ana María, quien vivía para Ramón Shirau. De hecho, sus años ulteriores los dedicó a cuidar su obra. Por otra parte, Angelina Muñiz Huberman da un recorrido en el tiempo para recordar los primeros encuentros que tuvo con Ramón en los años 40 y recuerda a su vez a su padre, el filósofo catalán Joaquín Xirau, prematuramente desaparecido. Evoca los distintos momentos de su relación en la Facultad de Filosofía y Letras, la afición compartida de ambos por la música, Beethoven, Bach, Mozart y la pintura. Esto es particularmente visible, la pintura, en la poesía de Ramón Xirau. Subraya Angelina las raíces catalanas y mediterráneas, tanto como el hecho de la guerra que lo hizo llegar a México muy joven. Cuenta también que la persona misma se ha transformado en un personaje de sus novelas, en La Guerra del Unicornio y Dulcinea, y refiere su familiaridad con el pensamiento místico, hispánico y universal, y cómo se da en Ramón Xirau un tránsito fluido entre la filosofía y la poesía, entre poesía y conocimiento, su conocimiento de las letras provenzales, sefardíes, españolas, hispánicas, en el sentido más amplio, mexicanas, y a la par su labor como maestro de generaciones en la Facultad de Filosofía y Letras, su dominio de figuras como la filósofa alemana Edith Stein y su familiaridad con las letras catalanas y europeas, su amistad filosófica con María Zambrano, la suavidad de su trato. Angelina recuerda esa suavidad y recuerda el motor inmóvil de la vocación de Xirau como ensayista y poeta que se mide con el misterio y con el oficio de descifrar. Lo sitúa como uno de los escritores y poetas hispano-mexicanos del exilio, entre los que se cuentan Luis Ríos, Tomás Segovia y Arturo Souto, y yo añadiría la propia Angelina Muñiz. Y hace ver Angelina que Ramón Xirau es una presencia viva a través de sus libros y de sus enseñanzas. No olvida mencionar a su amigo y traductor Andrés Sánchez Robaina. Las reflexiones de Angelina hacen ver hasta qué punto el tiempo vivido es un tiempo vivo, una presencia. Y con estas palabras de Angelina cierro yo este repaso de las evocaciones y mi propia intervención. Simplemente insistiría diciendo que Ramón Xirau no es un caso aislado, pertenece a una familia, a una estirpe de pensadores, su padre, él mismo, su hijo, y estos pensadores y poetas están todos
unidos por el imán de la amistad, la inteligencia y la búsqueda de la luz y de la presencia. Una búsqueda siempre amorosa. Gracias a la Academia Mexicana de la Lengua por darnos esta oportunidad de recordar a nuestro querido y añorado maestro Ramón Shirao. Es un verdadero reto tratar de hablar de un personaje como Ramón Shirao. Es un lugar común decir que una persona como él, que tiene tal cantidad de facetas en su labor intelectual, que tiene tantos gustos, tantas pasiones, que ha desarrollado tantas ramas de la labor intelectual, se le llame un hombre del Renacimiento. Es un término que a mí no me gusta y menos en una persona como Ramón Shirao, porque tanto en su expresión como en los motivos de su preocupación intelectual no está ni mucho menos una situación antigua como puede ser el Renacimiento, sino que era un hombre actual, beligerante y actuante en el mundo que le tocó vivir. Ramón Shirao tiene un origen que quizá nos justifique, por lo menos en parte, la proliferación de sus intereses intelectuales. Él nació en Cataluña, el nacimiento es catalán, de cultura esencialmente española, pero se educó en México. Él llegó a México a los 14 años y se tuvo que integrar a una sociedad que no conocía en absoluto. El primer problema que se le planteó a Shirao es cómo integrarse a esta sociedad que nunca pensó que fuera a ser la suya definitiva en el momento en que llegó, pero con el paso del tiempo se dio cuenta y se tuvo que adaptar a ella. Max Sau, otro emigrado español que quizá tenía un origen mucho más complicado que el de Shirao, porque él era de raza judía, los padres eran alemanes, él había nacido en Francia y se había educado en España, concretamente en Valencia. Y él decía que una persona con esas características de haber vivido, haber hecho su formación en varios países distintos, tenía que no decidir, pero tenía que saber a cuál de ellos pertenecía, y que uno pertenece al país donde ha hecho el bachillerato, y que como él lo había hecho en Valencia, él era español y valenciano. Yo creo que en el caso de Shirao esto no es así. A él su gran formación se la dio la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad que ha sido desde hace 3 o 4 siglos el eje de la vida intelectual mexicana. La universidad ha significado para México quizá la conciencia crítica de la nación y el fundamento de su orientación académica doctrinaria, con absoluta libertad de cátedra, sobre todo en los últimos años, y de ejercicio de la docencia, pero que ha hecho que sea un crisol de culturas y un crisol en donde por diferentes causas, quienes hemos abrevado en sus aulas, nos hemos comprendido y nos hemos identificado con la realidad nacional. Ramón Shirao, siendo de origen catalán, español, habiendo vivido en Francia y habiendo llegado a México, él se formó en la universidad, y yo creo que eso es lo que lo hizo fundamentalmente mexicano. Decía Octavio Paz de él que era un hombre puente, que era un hombre que unía a diferentes países, a diferentes formas de expresión, a diferentes ideas, a diferentes ideologías, a diferentes puntos de vista. Yo creo, siguiendo la idea de Paz, desde luego es de él, que más bien es un hombre canal. Es un hombre canal por el que han circulado, han concurrido muchísimos puntos de vista y muchísimas formas de incorporación de unos a otros. Primero, fue un hombre canal entre España y México. Una España que en aquellos momentos vivía la peor de las tiranías, de las dictaduras, pero que tenía su intelecto en el exilio. Y Ramón Shirao fue parte de ese intelecto que sirvió para que los españoles, que no podían en aquellos momentos abrevar directamente de los conocimientos de sus compatriotas exiliados,
pudieran tener en forma fragmentada y posteriormente plena en lo que había sido la cultura de la República y cómo se había plasmado y conservado en el exilio. Después era un puente un canal entre España y México, era un canal entre Cataluña y España, entre Cataluña y México, era lo que es fundamentalmente entre la modernidad y el modernismo. Él dio en un libro que se llama de esa manera, esa concepción clara de lo que es el modernismo y su liga con la modernidad. En tercer lugar, era un hombre que unió de forma admirable y magistral la poesía con la literatura. Y también fue un hombre de su tiempo, pero conociendo el pasado. Entonces fue un hombre que unió el pasado con el presente y quizá con sus premoniciones del futuro. Era un hombre que se expresaba en diferentes idiomas y diferentes maneras de hacerlo. Cuando su obra era poética, lo hacía en catalán. Cuando su obra era filosófica, lo hacía en español, entendiendo por español el que se hablaba en la península ibérica. Y cuando lo hablaba del resto de las ciencias sociales, lo hacía en castellano, entendiendo por castellano el idioma que se habla fuera de la península ibérica, pero evidentemente tiene las mismas raíces que el español de España. Fue un hombre esencial para la vida del exilio español en México. El exilio español llegó a México en la mayor parte de ellos entre 1937 y 1945. Y de manera inconsciente dejaron un legado que no me refiero al legado intelectual de ciertos intelectuales, que es perfectamente definido y definible, sino al legado inconsciente de la gran mayoría de los españoles que llegaron. Primero demostraron que había unos españoles distintos a los que habían llegado 1 o 2 siglos antes. Segundo, que eran unos españoles distintos también en su manera de pensar y de actuar. Se presentó por primera vez en México, yo creo, esa evidencia de lo que es una moral laica. Hasta ese momento, la mayor parte, no, por supuesto, no se puede generalizar, la idea de moral se identificaba con la idea de religión. Y Xirau era un hombre éticamente impoluto, pero con una concepción agnóstica de la vida. Aquí es curioso porque Xirau era un agnóstico creyente. Juntaba estas dos facetas que pueden parecer contradictorias, pero que en el fondo se pueden complementar por esa concepción verdaderamente laica, pero con un sentido ético profundo. Él estuvo profundamente ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo en la que se formó, sino a la que le dedicó sus mejores años. Se dedicó a la enseñanza, transmitió el conocimiento por medio de la enseñanza, creó nuevos conocimientos por medio de la investigación y sobre todo fue un baluarte para la transmisión de la cultura en todos sus aspectos. En las mismas funciones las tuvo en el Colegio de México, otra institución a la que estuvo muy ligado. Y cuando los españoles del exilio decidieron convertir su casa, la Casa de España, en un colegio, el Colegio de México, él tuvo una labor fundamental en toda esa labor de adaptación y ese gran paso que consistió en la integración total del exilio español a la vida cultural, académica y sobre todo social de México. Ramón Xirau, hombre puente, hombre poeta y hombre filósofo, Ramón Xirau dejó un legado que sobrepasa el tiempo. Hoy recordamos con enorme emoción aquel 20 de enero de 1924, cuando nuestro homenajeado vio la luz en su natal Barcelona. Hace un siglo de ello, y al paso de los años, Ramón vivió momentos difíciles que fueron conformando su carácter y pronto encontró su razón de ser. La poesía brotó de su interior y la filosofía, concebida por él como parte fundamental de la vida, maduró sus esencias. Por ello, en el homenaje que publicó el Colegio Nacional y en el que participamos Juan Villoro, Mario Lavista, Elsa Cros, Adolfo Castañón y yo, dije al respecto:
el poeta se revela y logra romper, aunque sea por un instante, con la carga que le ha sido heredada y convierte el tiempo en palabras de aliento que llegan al infinito. Referirnos a Ramón implica ver con atención sus distintas facetas. Un siglo se cumple en esta fecha, durante la cual Ramón Chirau vivió su alfa y su omega. Recordemos cómo, para él, la filosofía es cuestión de vida, que es también cuestión de supervivencia más allá de la vida. Detengámonos por un momento en esta frase. En ella cobra cabal expresión su concepción de un mundo en que el pensamiento es clave fundamental que parte de siglos en los que otros hombres marcaron con ideas indelebles su paso fugaz por la tierra. Aquellos individuos murieron. Sus maneras de concebir el mundo quedaron como huellas imperecederas que alimentaron a otros hombres. Ramón las recogió y las plasmó en su libro Introducción a la Historia de la Filosofía, que tuvo la misión de darlas a conocer a muchas generaciones que en sus páginas enriquecieron las mentes de quienes a ellas llegaron. Ramón llenó su vida de amor, poesía y filosofía. El primero lo expresó con bellas palabras que tomaron formas por medio de la poesía. Lo mismo cantan al mar, al tiempo, a las barcas, pero de manera muy especial se refiere a los seres que amó. Algunas de ellas están dedicadas a su compañera de vida, Ana Icaza, y dicen así: ¿qué busco en este mundo sino tu silenciosa voz, que en el mar pone amor y encuentra amor? Pero las luces de la ciudad especulan con el níquel de las ventanas, y no hay vida que no tenga algún principio puro, ni nacimiento sin la muerte, ni fulgor sin espuma, ni negación total sin la presencia. ¿Y qué busco en las cosas sino tu huella llameante, tu herida luminosa en los ramajes trémulos de los pájaros? Nacimiento sin muerte, vida que me enmuralla y que me busca. ¿A dónde tu mar secreto, inmóvil como el tiempo de la saeta? Una voz de desierto se estremece en las faunas diminutas del árbol. Esto lo tomé de su libro Playas de Presencias. De igual manera, el poeta filósofo cantó a la muerte. Esto ocurrió cuando, en el año de 1976, su hijo Joaquín Chirau Icaza falleció en la Universidad de Harvard mientras cursaba sus estudios. He aquí las palabras del padre. Punzan, abejas, las estrellas calladamente, cachorro, silencio, cantan, todo canta. El mal está en el mundo y no es el mundo, y la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte de la muerte. El alma viva de las algas sabe que la muerte no es muerte, sabe que nació para matar a la muerte. Ligeras, ligeramente, las gaviotas son barcas, barcas rodeadoras de islas. Esto lo tomé de Gradas, su libro de 1979. Tuve la gran fortuna de frecuentar a Ramón en sus últimos años. Anita y él nos recibían con frecuencia en su casa de San Ángel, en donde gozábamos de su hospitalidad y platicábamos de muchas cosas. Miguel León Portilla y Chonita eran visitantes asiduos y a nosotros se unían personas como Joaquín Díaz Canedo y su esposa, el músico Mario Lavista, el arquitecto José Luis Cortés, en cuya casa en San Ángel, a pocos metros de la de Anita y Ramón, murió el genial pintor Alberto Gironella.
También acudía María Elena Medina Mora. En fin, resulta difícil mencionar a todos aquellos que se vieron privilegiados de acudir a las comidas en las que Anita hacía gala de anfitrionía. Cuando Ramón murió en julio de 2017, su ausencia fue una carga difícil de llevar para Anita, quien en varias ocasiones me comentó cómo añoraba a su eterno compañero. Llevaba en su interior 3 muertes, la del hijo, la del esposo y la suya propia. Su lamento me hacía recordar las palabras de la monja Jerónima cuando decía que muero porque no muero. Poco tiempo después, la muerte se la llevó. Hoy celebramos el nacimiento de Ramón Xirau con enorme júbilo, pues a través de las palabras nos legó sus pensamientos. Su ejemplo perdura y está allí para que las nuevas generaciones se contemplen en la imagen de quien supo realizar su travesía para llegar a destinos promisorios. Con su muerte, Ramón Xirau alcanzaba presencias más allá de la vida y me hacen pensar en sus palabras cuando escribió que la muerte no es muerte. Muchas gracias. Ramón Xirau es una figura cimera en la vida cultural de México. En primer lugar, por su labor de docente y por la cantidad de generaciones que instruyó y guió. A continuación, por su labor como investigador, ensayista y poeta. Además del Xirau amante de la pintura y la música. Y no por último, menos importante, el Xirau de sus amigos. La historia de Ramón Xirau pertenece en sus orígenes a la de la Guerra Civil Española, que lo lanza al destierro en su infancia al cruzar la frontera francesa. Sus raíces catalanas se mantendrán firmes a lo largo de su vida y de ellas se nutrió poderosamente. Exiliado en México, llevó a cabo estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en el antiguo edificio de Mascarones. Fue parte de los jóvenes que conformarían el grupo de escritores denominados hispano-mexicanos. Entre ellos, Tomás Segovia, Luis Ríos, Arturo Souto. La pérdida de su padre, el filósofo Joaquín Xirau, también en su temprana juventud, es otra de las marcas indelebles que moldeó su quehacer vital. A lo largo del tiempo, tuve relación intermitente con Ramón Xirau. Mi recuerdo más lejano es en Cuernavaca, probablemente en la década de los años 40 del siglo pasado. Recuerdo que se me entremezcla con el de su padre, Joaquín. Los sitúo en lugares distintos. Al padre en el Jardín Borda, al hijo en el Salto de San Antón. Después hubo una interrupción larga luego de la trágica muerte del padre. Sabía de Ramón indirectamente, de sus estudios de filosofía, de que era profesor, de que escribía y publicaba. No volví a encontrarlo sino hacia la década de 1960, en que decidí concursar por una beca del Centro Mexicano de Escritores. No obtuve la beca, pero sí una entrevista con Ramón que me animó a seguir escribiendo. Nuevo gran lapso de interrupción en que por razones de estudio en universidades de Filadelfia y Nueva York, estuve fuera del país varios años. Después, a mi regreso, encuentros en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras y poco a poco reanudación de una amistad.
Curiosamente, más que nada por teléfono y por intercambio de libros que nos enviábamos a nuestros domicilios. En una ocasión, estando yo de visita en Barcelona, su editor, Alex Susana, me entregó el primer ejemplar de su poesía reunida en catalán, que a mi regreso a México le envié a Ramón. Más que la vista, nos unía el oído, porque también hablábamos de música cuando por teléfono oía de fondo un concierto de Beethoven o una sinfonía de Mozart que nuestro filósofo había puesto en el tocadiscos. Sin que él lo supieran, y aquí entran la presencia y la ficción, se me convierte en personaje literario. Aparece como el buen conde Don Remont en mi libro La guerra del unicornio, transformado en un caballero medieval. Más adelante, un poema mío nombrado Los tres caballeros de Lulio lleva la dedicatoria a quien también se llama Ramón. Igualmente, Joaquín Xirao, padre, de representar fugaz imagen de la infancia, pasó a ser presencia descrita en otro de mis libros, Dulcinea Encantada. Hablar de Ramón es no solo hablar de esa amistad, sino de su obra. Esa obra que fluctúa entre filosofía, poesía, ensayo, como si los tres fueran un solo género. Sobre él he escrito en otra ocasión las siguientes palabras. Ramón Xirau pertenece a cierta clase de desasosegados, de aquellos que se preguntan cómo hallar las claves por descifrar. Por eso escribe libros, libros que bordean con distintas palabras el misterio último. Libros entre fronteras de pensamientos y de imágenes, de lenguas, de dudas, de interrogaciones. Se levanta ante él un mundo de enigmas y él lo afronta, con palabras claras, de peso exacto, sin prisas, en paz, o por lo menos empeñado en una batalla interna que tiende a restablecer la armonía. La obra de Ramón Xirau navega, como buen mediterráneo, entre filosofía y poesía, entre orillas que se tocan y orillas que se deslizan. Si su filosofía es un rumiar en torno al sentido de la presencia, su poesía se debate en torno a ausencias e ideas que se escapan propias de una poética del exilio. En un momento, el rigor, en otro, la vaguedad del tiempo que huye. Entre ambos, ¿qué mayor melancolía que la del exilio marino en la alta meseta mexicana? Y bien, Ramón Xirau vivía de esa melancolía. Convirtió la melancolía en amor de vida y amor místico. Gran lector y expositor de filósofos marinos, griegos, italianos, sefardíes, mallorquinos. Ramón es Ramón y es otros Ramones. De la filosofía escogió la expresión platónica para poblar su mundo poético de imágenes rememoradas. Lo que sus ojos de niño alcanzaron a ver se le transformó años después en la palabra que resuena y evoca un paisaje pleno de sentidos: naranja, vid, retama, sauce, olivo. El poeta revive el tiempo pasado y el tiempo pasado se vuelve tiempo presente. Un cierto y vago desconsuelo, desconhort, que vuela de Ramón Llull a Ramón Xirau. La poesía de Ramón combina la armónica medida con la sabiduría que confiere el camino de la vida. Su profundo conocimiento de los grandes poetas místicos, el maestro Eckhart, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, los poetas judeocatalanes de la Edad Media,
le ha llevado a decantar la expresión metafórica en un esfuerzo por abatir la palabra en su eco de autenticidad, su rigor y hasta casi diría de humildad. Humildad que implica el verdadero amor del creador por la obra. Haciendo un repaso por los libros de Ramón Xirau, me encuentro con estos aspectos. Del libro Poemas de 1990, traducido excelentemente al español por Andrés Sánchez Robaina, la espuma del mar surge como una frontera del destino del hombre. Y cito unos versos. Ni nacimiento sin muerte, ni estallido sin espuma, ni negación total sin la presencia. Hasta aquí la cita. Y el mundo es un templo que encierra la naturaleza. Otros versos de Ramón. Cada hoja repite, infinita y plural, las ojivas del claustro. Arquitectos antiguos o soñados, acaso andan de luz en luz por los vitrales. En su libro de mística da buena prueba de ello. Identifica la mística con una sed insaciable de infinito, de luz de las más altas estrellas. Aconseja aprender a leer en esos alfabetos perdidos de pitagóricos y de órficos. Además de los antiguos místicos, Edith Stein y Simone Weil son escogidas por Ramón Xirau como muestra de la pervivencia mística hasta nuestros días y del deseo de poner fin a un mundo que hoy como ayer se debate en luchas sin fin, en incomprensiones, errores, egoísmos. Acercarse a los místicos es el consuelo y la esperanza de que pudiera existir ese mundo de claridades al que todos aspiramos. Una presencia de luz invocada. Entre la poesía y el conocimiento es el título de los ensayos que reúne sus reflexiones al respecto. Demuestra que la separación entre dos actividades que en un principio estaban unidas sin ninguna culpa ni pesar, poco a poco fueron divergiendo para entrar una en un reino de intocada revelación, la poesía, y otra en un reino que se ofrece al desentrañamiento de la verdad, la filosofía. De esa nostálgica separación no se reponen ni la poesía ni la filosofía. Pasando a otros libros suyos un poco al azar, me topo con Ciudades, libro de un viaje por Italia en 1969. Una frase detiene mi atención por su acierto, por su condensación no exenta de ironía. Y cito, dícese que los florentinos decidieron encargarle a Giotto el campanile porque era pintor de fama. Nada más realista, nada más justo ni más significativo que esta improvisación que fue y es disciplinadamente la ciudad de Florencia. Hasta aquí la cita. Y cómo no mencionar libros con el toque de lo clásico, Genio y figura de Sor Juana Inés de la Cruz, o bien Idea y querella de la Nueva España. Y tantos más que podrían destacarse, por ejemplo, su famosa Introducción a la historia de la filosofía, texto básico para muchas generaciones de estudiantes. En El tiempo vivido expone el filósofo poeta, y cierro. Pasemos al estar, a la presencia y a su sentido, porque si vivimos de veras, vivimos la presencia. Ella es nuestra estancia concreta y vital en este mundo. El soy es una asfixia. El estoy es respiración y verdadera aspiración
humana, dice nuestro poeta filósofo. Ramón Shirao prueba que está aquí entre todos los que aún somos. Gracias.